Buenas tardes, como cada miércoles les agradezco su presencia a los cautivos, pero también sobre todo a los que por interés en los temas estén aquí, bienvenidos sean. Una breve reseña del ponente, el maestro Vidal. Jaime Vidal es un destacado conferencista de posgrado con una sólida formación académica y una amplia experiencia profesional en el campo de la física y las matemáticas. Posee una maestría en ciencias con especialidad en física del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN, complementada por una licenciatura en física y matemáticas hecha aquí en esta escuela. Ha trabajado como analista cuantitativo en Custom Soft, donde ha aplicado sus conocimientos en inteligencia artificial y análisis de datos en proyectos innovadores como el análisis de fluctuaciones de divisas y la simulación de la recuperación del SARS-CoV-2, entre otras miles de cosas. El compromiso de Jaime con la investigación es evidente con sus numerosas publicaciones en revistas de física, lo cual demuestra su dedicación a avanzar en su campo. Además, es un motivador y líder nato, reconocido por su capacidad para fomentar el trabajo en equipo y el pensamiento crítico entre sus estudiantes y colegas. Su filosofía es extender sobre uno mismo y comprender el mundo. Inspira a otros a alcanzar su máximo potencial. Vidal, gracias por tu presencia. Tal vez lo de... I just want to say if he can speak in English because the topic is very interesting. This time it was not possible but the next conference will be possible. There's no problem. Okay, let's try to... Okay, thank you. But with the questions, the committee for translating is possible. I beg your pardon, sorry. Iván, muchas gracias. Gracias por tu aceptar la invitación y creo que sí hubiera sido bueno el auditorio. Pero uno nunca sabe porque a veces somos nada más 30 aquí y ahora somos el doble. Bien, gracias. Adelante. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación para dar esta conferencia, que es un tema que tenía tiempo quería platicar. Primero vamos a empezar con qué es la inteligencia artificial. Son sistemas que emulan el pensamiento humano y desarrollan algún tipo de tarea. Como tal, existen muchos tipos de inteligencia artificial y también subconjuntos de ellos. Podemos encontrar el machine learning, también el deep learning, pero, por ejemplo, en el aprendizaje automático usualmente se le denomina como ML. Aquí podemos. Un momentito. Bueno, como tal es un conjunto de la IA y permite tener varios tipos de estructuras. Por ejemplo, están los algoritmos supervisados, los algoritmos no supervisados y están los de refuerzo. En el profundo es un poquito diferente y podemos encontrar cosas como la computación enfocada a las imágenes, también al procesamiento del texto. Bueno, aquí les voy a dejar un poquito de esto y aquí hay ejemplos. Lo más sencillo, que se le conoce como inteligencia débil, podemos encontrar sistemas como Siri, Alexa, el asistente de Google. Los automóviles tienen varios, algunos sí los consideran deep learning, otros no, pero los que más usamos son los filtros, por ejemplo, los del correo, que se centran en aprendizaje automático. También tenemos los de reconocimiento facial, que es con lo que se desbloquean nuestros teléfonos. Bueno, ahora, ya les había comentado, tenemos estos tres casos: el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es el supervisado? El supervisado es como cuando tú vas a la escuela y te dicen, tú tienes que realizar cierta tarea, hay ejemplos, el profesor te dice, estas son las respuestas del problema y tú vas aprendiendo con base en ello. Entonces hay como un objetivo con el cual tú puedes ir haciendo.
En el aprendizaje no supervisado es muy parecido a la frase con la cual se dice no hay respuestas correctas. Tú llegas, tienes un problema y te dicen no hay respuestas correctas y tú puedes hacer lo que quieras. Simplemente desarrollas el problema. Eso es muy parecido a lo que pasa en el aprendizaje no supervisado. Y el por refuerzo, eso se basa mucho en la teoría conductual. Todos los seres humanos, pues esto aplica para animales, seres humanos, pueden ser educados por algo que se le llama premio o castigo. Y eso también ocurre en las redes neuronales o en el caso de la inteligencia artificial. Aquí en el de refuerzo, los más comunes son los famosos agentes. El agente es algo que tú le das un objetivo y lo vas calificando. Si lo hizo bien, lo premias, si lo hizo mal, lo castigas. Pero también existen otro tipo de algoritmos como los genéticos. Los algoritmos genéticos copian mucho de la evolución. Es decir, que tienen una cierta cantidad de individuos. Esos individuos se pueden mezclar entre ellos. Eliges a los individuos con las mejores características y haces una especie de cruzamiento. Y de ese cruzamiento pueden salir generaciones que tú las puedas calificar. Bueno, también introduces algo que es la tasa de mutación, que el individuo puede desarrollar nuevas características. Eso ocurre, por ejemplo, en los animales. Si el animal se adapta mejor al medio, pues sobrevive y se reproduce, y si no, desaparece. Mucho de eso se copia en los aprendizajes por refuerzo. Bueno, como tal, en el aprendizaje supervisado, como ya les había comentado, tienen etiquetas. Es decir, que tus datos sabes con lo que estás tratando. El ejemplo más claro es cuando en las imágenes quieren clasificar perros o gatos. Tú tienes una serie de características, como puede ser el color del pelaje, el peso del animal, y tú le dices, este animal es un gato. Y la red empieza a aprender con base en esa información. Cuando la red se equivoca, pues tú simplemente la castigas, pero la red sabe qué es lo que quiere llegar, o los datos con los que puede trabajar. Y bueno, los casos más simples de esto son las regresiones. Pueden ser regresiones lineales, regresiones logísticas, clasificación. Y bueno, aquí les tengo por ejemplo el de spam o no spam, el reconocer si una imagen contiene un perro o un gato, predecir el precio de una casa, detectar enfermedades a partir de imágenes médicas. Esto también tiene cierto sesgo, y es el siguiente. Por ejemplo, cuando tú clasificas los correos, debes de tener cuidado. Eso tiene que ver con estadística. Debes de tener cuidado cuando estás diseñando tu red neuronal. ¿Por qué razón? Existen errores que se les llama errores de tipo 1, errores de tipo 2. Por ejemplo, el error de tipo 1 es que una alarma contra incendios suena y no hay incendios, no hay fuego, no hay nada. Ese sería un error del tipo 1. Los errores del tipo 2 son aquellos, por ejemplo, de que ya se está quemando la casa y la alarma no suena. Entonces, eso pasa, por ejemplo, aquí con los del spam. Tú debes de ser cuidadoso al diseñarlos, porque prefieres que a lo mejor de 100 correos que son spam, la inteligencia artificial solo te quite 80 de ellos y te deje pasar 20. Porque en esos 20 podrían estar correos que realmente no sean spam y sí sean importantes. Y entonces, si tú estás esperando un correo muy importante y te lo mandó a la bandeja de spam, es algo que no deseas. Entonces prefieres que te llegue un poquito de spam, pero que los correos importantes sí estén. Ahora, los otros errores son, por ejemplo, en el caso de los médicos. Y eso tiene que ver con eso, con detectar enfermedades a partir de las imágenes. Si yo detecto una enfermedad, prefiero detectar una enfermedad aunque el individuo esté sano, y ya después hacer una segunda revisión. Es decir, el médico dice, es posible que tengas esta enfermedad, entonces te envío a hacer otro estudio. Y ya con ese segundo estudio, confirmo si realmente tienes la enfermedad. Y eso es preferible a que el individuo realmente, si es enfermo, ella no lo detecte. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso es que el aprendizaje supervisado sí es útil, pero hay que tener cuidado cuando se dice. Ahora también, les iba a decir algo de esto, pero no sé. Sí.
Es cierto, por ejemplo aquí, sin predecir el precio de una casa. Ahí está algo muy importante, y es que estas cosas aprenden de cosas que tienen una distribución de probabilidad estacionaria, es decir, que no están variando en el tiempo y que son más o menos estables. Eso es importante, porque estos no son muy buenos, por ejemplo, cuando estás tratando con series de tiempo que tienen efectos de memoria. Ahí no sirve. Ahora, el aprendizaje no supervisado es como les comentaba hace rato, es cuando tú no tienes una etiqueta y yo no te digo esto es correcto o no es correcto. Yo te puedo decir, resuelve este problema y tú lo puedes hacer como quieras. El clásico ejemplo es, por ejemplo, en un examen yo te puedo decir, resuelve este problema, y si un alumno llega y me dice, yo propongo esta solución, esta es un answer, y demuestra que eso es una solución, no necesita hacer el procedimiento, ya me mostró que es una solución. Y es un problema que puede estar abierto. Eso es importante. Aquí está, el modelo trabaja con datos sin etiquetas y trata de encontrar patrones o estructuras. Puede ser, por ejemplo, para hacer agrupamientos, detectar anomalías, y estos son las técnicas más comunes que se utilizan. Este es importante porque si se dan cuenta, para hacer clustering se parece mucho a esta otra de la diapositiva anterior, pero son diferentes, porque esta, para hacer categorías, el de vecinos más cercanos, lo que hace es que tú tienes datos de entrenamiento y le dices a la inteligencia artificial, estos datos pertenecen al grupo A, estos pertenecen al grupo B, y luego con datos que no ha visto la inteligencia artificial, tú lo pones a prueba si los nuevos datos los categoriza de manera correcta, es decir, que si los pone en los grupos que deben de estar, y mides el error que está haciendo. Pero en este otro no es así. En este algoritmo, aunque parece muy parecido, tú le dices, yo quiero 3 grupos, 4 grupos, pero no le estás diciendo cuál de esos es el correcto. Simplemente le estás diciendo, quiero esos grupos, y ella tiene que determinar a cuál pertenece la información. Eso es como un poquito platicadito, pero bueno. Ejemplos de eso es organizar fotos por similitud. Si tú vas a Google, usualmente te dice, esta fotografía pertenece a tal persona, y te dice, ¿es correcto o no? Y ya tú le dices, sí es correcto. Y empieza a agrupar todas las fotografías que encuentre a esa persona. No necesariamente las seguimos, y creo que eso en la experiencia lo hemos visto. Bueno, también, por ejemplo, sirven para agrupar personas por su tipo de comportamiento, es decir, cuando tú estás haciendo algún tipo de scroll, ya sea en plataformas como TikTok, Instagram, las recomendaciones que te da es precisamente basado en ya sea lo que ven tus amigos o el contenido que tú consumes. Entonces es como también para mantener más tiempo en la aplicación. Y algo muy interesante es detectar transacciones bancarias o, por ejemplo, en fraude. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que ustedes tienen un montón de características. El caso más simple se los voy a poner en 3 dimensiones. Tienes, no sé, peso, puede ser peso, estatura, ¿qué otra característica? Bueno, pongamos otra más, temperatura. Y eso pertenece a una persona. Y tú lo mapeas de 3 dimensiones, y de 3 dimensiones a uno de 2. Y ya que lo tienes en 2 dimensiones, lo vuelves a reconstruir a 3. Y si puedes hacer que tus puntos originales vuelvan a estar cerca de los que empezaste, entonces dices que no hay ningún problema. Pero si cuando lo reconstruyes está lejos, eso significa que el dato es atípico y puede ser un indicador de que algo está pasando ahí. Cosas para detectar anomalias. Ahora viene el de refuerzo. Como les comentaba, realmente esto interactúa con el medio y tú le vas dando recompensas o castigos dependiendo de cómo se va comportando. Y esto lo vemos en los robots que van a caminar, sistemas que juegan ajedrez como AlphaGo, en control de tráfico y logística, los algoritmos para juegos o simulaciones. Y esto tenemos lo que ya les había comentado, los algoritmos genéticos, que es precisamente algo que vas tú calificando y le dices si funcionó o no funcionó y lo dejas reproducirse entre ellos. Y también los agentes de IA. Los agentes de IA usualmente son como los asistentes que tenemos en cual tú envías una información y le pides al sistema que haga.
Realmente estos son muy buenos, los algoritmos genéticos, para resolver problemas donde pueden existir mínimos locales. Esto es algo que, bueno, tú tienes una función, una superficie, y esta puede tener un montón de mínimos, algunos son globales, otros son mínimos locales, y el problema que tienen todos los sistemas de IA es que siempre se tienden a atorar en mínimos. Pueden ser mínimos locales y no hay un algoritmo, por ejemplo, para funciones no convexas que te permita salir de esto. Luego voy a platicar un poco de esto y por qué ocurre, pero bueno. Ahora, ¿cuáles son los conceptos básicos del aprendizaje? Tenemos algo, ya les había comentado, que está dividido en inteligencia artificial, luego tenemos el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo básicamente es un montón de capas neuronales, que pueden ser millones de neuronas con muchas capas, y sirve para, sobre todo para cuando estás trabajando con modelos de lenguaje, con modelos de imágenes y con algunas series de tiempo. La estructura en cómo se hacen estos es un poquito diferente a los demás, porque aquí ya hay efectos de memoria, es decir, que los datos ya no son independientes, ya no tienen la propiedad de Markov, que la propiedad de Markov dice que no depende de los estados anteriores, sino solamente el que te encuentras ahorita, y puedes hacer una predicción sobre eso. Pero nuevamente no voy a entrar mucho en detalle en esto, porque sí es bastante información. Solamente estoy haciendo como que un breve ejemplo de lo que tenemos, pero ahora sí, vamos a empezar a lo que nos importa. Como les dije, la inteligencia artificial realmente lo que hace es modelar mucho del comportamiento del cerebro humano. Y para esto, pues la base del cerebro humano son las neuronas. Las neuronas tienen algo que se llama las dendritas, que es donde entra la información en la neurona, luego la procesa, la saca por algo que se llama el axón, y eso se conecta con otras neuronas. Y hacen, pues, en conjunto, en millones, algo que es la sinapsis, y es nuestro pensamiento, la forma en que nosotros hacemos las cosas. Y bueno, una neurona por sí sola no tiene sentido, sino que lo tiene en conjunto. Y aquí está un poquito del ejemplo. Bueno, la neurona aquí entra la información, hace todo el proceso, lo saca por el axón y tiene conexiones nerviosas que van a otras neuronas. Entonces muchas veces entre más neuronas tengas es mejor, y también la forma en que hacen las conexiones de las dendritas. Hay teorías conductuales donde dicen que si tú, por ejemplo, las personas que tienden a leer muy rápido cierta información se van acostumbrando a eso, entonces pueden hacer lecturas de muchas palabras por segundo, y no es porque aumenten su número de neuronas, es porque están aumentando la conexión de las dendritas y los axones de las contiguas. Entonces tiene que ver con eso, y eso también se ve en las redes neuronales, en lo que son las conexiones. Como tal, les dije que imitan mucho del sistema del cerebro, y aquí estaría el ejemplo. Así como las dendritas permiten la entrada de la información en la neurona, nosotros tenemos las señales de entrada para nuestra neurona artificial, que se llama perceptrón. Es la unidad fundamental de la inteligencia artificial, el perceptrón. Y como tal, nosotros podemos definir un número, no voy a decir tanto arbitrario, porque muchas veces tiene que ver con las características o lo que ustedes estén haciendo para resolver sus problemas, pero pueden ser desde 2 o 3 características hasta variables muy grandes. ¿Okay? Bueno, nosotros vamos a conectar cada una de esas entradas y le vamos a dar un cierto peso. Es decir, que no toda la información que nos llega la vamos a catalogar igual. Entonces habrá cosas más importantes, cosas menos importantes, y todo eso después lo vamos a pasar a una función de activación. Esta función de activación nos permite hacer lo siguiente: decir qué información es valiosa, qué información debe ser, bueno, se debe mantener, y en algunos casos también sirve para dar comportamientos no lineales. En la naturaleza, si todo fuera lineal, pues sería sencillo. Ustedes ejecutan una recta y ya acabaron. El caso más clásico pues es en el laboratorio. Ustedes van al laboratorio, sacan sus datos, y si es una recta, pues ya mismos cuadrados, ajustan a la recta y se acabó. Pero pues si el problema no es lineal,
pues ahí tienen que andar ajustando parábolas, y si no es una parábola, pues a ver qué función invento, ¿no? Para ajustar. Entonces, esto, las funciones de activación son muy importantes para resolver los problemas y permiten resolver problemas no lineales. Eso es lo importante, porque si no, pues nada más simplemente agarramos una matriz, la ajustamos y ya resolvemos los problemas. Ahora, como tal, les dije, lo importante son las entradas de nuestra neurona, los pesos que vamos a asignar a cada una de las entradas, el sesgo que simplemente va a ser muy parecido a lo que ocurría cuando tratábamos de ajustar una recta, que es la ordenada al origen. Entonces, eso va a ser el sesgo, simplemente va a subir o bajar nuestros datos, y vamos a tener la función de activación. Y esta función de activación depende del problema que nosotros estemos resolviendo. Ahora, matemáticamente, pues hay que describirlo, porque muchas personas me van a decir, bueno, está muy bonito tu dibujo, pero eso cómo lo expreso, cómo lo programo, cómo trabajo con él. Bueno, la forma de trabajarlo es la siguiente manera. Nosotros definimos como WI los pesos de cada entrada. X y representan cada una de esas entradas. Hacemos el producto entre ellas, sumamos todo y luego le agregamos el sesgo. Una vez que tenemos esa cantidad, lo pasamos por la función de activación y esa va a ser la salida de nuestra red neuronal. Más o menos. No sé si hasta aquí esto les cause algún conflicto a alguien. La expresión matemática. No. O sea, básicamente lo que yo hago es multiplico la entrada X1 por el peso W1. Luego el X2 por el W2 y así lo hago con todos los elementos. Sumo eso, lo paso por la función de activación. Bueno, antes de eso sumo el sesgo, lo paso por la función de activación y esa es la salida de mi nodo. Nada más. O sea, básicamente son productos y sumas. Yo les voy a preguntar, ¿existe la resta? A ver, ustedes que son de matemáticas, ¿existe? ¿General o hay? La división existe. O sea, hasta donde yo sé, no existe ni la resta ni la división. O sea, existe un elemento neutro aditivo y existe el inverso. Hasta ahí, donde yo sé. Bueno, entonces, por esa razón, estas cosas son definidas como un producto y una suma. Este numerito, pues este B puede ser a lo mejor menos 3, pero se define así como una suma, igual para los dobles. Pero si no, no hablamos aquí de divisiones, no vamos a programar divisiones ni tampoco vamos a programar. Se programan nada más multiplicaciones. Aquí está un ejemplo. Nosotros tenemos en la entrada 1 de nuestro perceptrón, le vamos a dar el valor de 1, al 2, 2, a la tercera 3, y vamos a asignar los siguientes pesos. Bueno, yo no les dije algo. Si yo hago lo siguiente, si yo quito todas las entradas X2 hasta XN y nada más me quedo con la X1 por la W1, realmente lo que yo estoy haciendo, aquí en esta definición matemática me va a quedar W1, X1 más B, y es un ajuste lineal, y es lo que se usa para hacer las regresiones. Entonces las regresiones son más que un perceptrón con una sola entrada. Entonces cualquier regresión lineal o los ajustes que hacen para sus rectas es eso. Ahora, si yo estos W los ajusto de tal manera que la suma de todos ellos sean positivos y además me den 1, lo que yo estoy haciendo es un promedio ponderado. Y entonces un perceptrón me permitiría con esa restricción hacer promedios ponderados. También es como un dato, pero bueno, vamos a dejarlo libre y vamos a dejar que tome valores también. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo esto? Voy a hacer el producto de lo que valga mi entrada, lo voy a multiplicar por este 0.2. También voy a hacer lo mismo con la segunda entrada, lo voy a multiplicar por el punto 8, voy a agarrar la tercera entrada, lo voy a multiplicar por el menos punto 5, voy a sumar todo eso, voy a agregar un sesgo que será de 2 y eso me da una salida. Eso es lo que hace básicamente mi perceptor, no hace nada. Y aquí, bueno, más o menos, ahí está. Si yo lo quisiera representar, bueno, es que también les iba a preguntar. Aquí en la escuela yo llevé C, y fue el lenguaje de programación, se llama por Estado de Texas, lo lleva. Pero creo que ustedes siguen con C, ¿verdad? No, también hay una persona aquí que da curso y me ha dicho que luego los alumnos no llevan Python. Algo que yo les voy a recomendar y es
cuidado a la tendencia, porque usualmente cuando haces análisis de datos o fuera, las personas usan o Python o usan R. Y sobre todo los actuarios les gusta mucho R. A mí me gusta R. Pero cuando se trata de hacer inteligencia artificial, es muy útil Python. Te debo admitir que el hecho de que el paradigma sea programación orientada a objetos de Python ayuda bastante, y además de que el lenguaje es muy sencillo. Ahorita voy a presentar un poco de código, y aunque a lo mejor no hayan llevado Python, yo creo que es muy fácil de seguir, o sea, no es tan complicado. También otra cosa, no voy a utilizar las librerías como TensorFlow ni nada de eso, sino que voy a hacer máximo, a lo mejor uso NumPy, pero nada más. O sea, voy a tratar de llevarme lo más básico posible para que sea fácil de entender. Una aclaración. Pero sí, si puede, tómense el curso. O sea, hay cursos de Google que son gratis, cursos de IBM que son gratis, también hay certificaciones que son gratis y las pueden hacer. Y sí, sobre todo para la industria, casi todo el mundo usa ciencia de datos, inteligencia artificial, incluso hasta los de finanzas usan. Como tal, voy a definir lo que son mis entradas y lo voy a hacer a través de esta lista. Les dije, yo les asigné a mis entradas el valor de 1, 2, 3, pude haber puesto otros, pero por cuestiones didácticas es 1, 2, 3. Luego, a los pesos, aquí están, los representé como .2, .8 y menos .5. Entonces simplemente declaro otra lista que tiene .2, .8 y menos .5. ¿Ok? Y el sesgo, o mi bias, pues es de 2. Ahora, como les dije, la representación matemática es que yo hago el producto de cada uno de esos elementos, agrego el sesgo, luego los paso por la función de activación y esa es la salida de mi valor. En estos momentos no voy a usar una función de activación, solamente vamos a hacer ese cálculo. Ahí está. Bueno, ¿cuál va a ser mi salida? Mi salida, como les dije, voy a multiplicar el primer elemento de mi entrada, que este va a ser el 1, por el primer elemento del peso, que es el .2. Luego voy a sumar el segundo elemento, que sería mi 2, lo voy a multiplicar por el .8. A eso, luego le voy a sumar el 3, que está multiplicado por el menos .5. ¿Okay? Ya que terminé de hacer todos esos productos, los sumo, les agrego mi sesgo, que mi sesgo es de 2, y eso me da una salida. Aquí está. 2.3. Entonces, lo que yo estoy haciendo es todo este proceso que está representado en este diagrama, pues lo estoy haciendo con el código de Python. Hasta este punto, aunque no sepan programar, yo creo que no hay mucha complejidad en seguirlo, ¿no? Está sencillo. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo tuviera, en lugar de 3 entradas, 10, 100 entradas, y lo mismo para los pesos, pues sería muy complicado que yo en el código estuviera escribiendo todo esto. Estuviera escribiendo el elemento 0, 1, 2, 3, hacia salir al centro. Entonces alguien va a decir, bueno, pero si tú te vas a la definición, realmente lo que tú tienes aquí es un producto punto. Tienes el producto punto de tus pesos por tus entradas y les estás agregando el cero. Entonces hay una forma de programarlo en Python que sería la siguiente. Simplemente, en lugar de representar todo esto, digo, bueno, quiero hacer el producto punto, igual defino las mismas entradas, los mismos pesos, y hago el producto punto de los pesos con las entradas. Luego les agrego sesgo, y esa es mi salida. Y mi salida debe ser exactamente la misma que tenía yo en el caso anterior. Pero pues el caso anterior es como muy didáctico, como para seguir las cosas y no saltar. Es que si yo no a saltar de muchos pasos, entonces si algo no se entiende, necesito que trato. No. Asumo que las redes neuronales, como les dije, no tiene sentido hablar de una sola neurona, de un solo perceptrón, sino que lo que queremos es un conjunto de neuronas que estén conectadas entre ellas, y eso les permite resolver problemas. Hay algo que se llaman las capas de una red neuronal. Tenemos la capa de entrada, que es donde tenemos la información que va a recibir nuestra neurona. Tenemos las capas ocultas, que es donde hace todo el proceso, y luego tenemos una capa de salida, que es la información para la neurona, ya después de haberlo procesado. Lo que habíamos visto nosotros hace rato, la imagen, fue esto. Teníamos 1, 2, 3 entradas y teníamos una sola neurona, que sería este puntito de aquí.
Yo en cada una de esas capas puedo apilar la cantidad de neuronas que yo quiera. Por ejemplo, aquí en lugar de tener una, como en el caso anterior, yo tenía 1, 2, 3 entradas en mi neurona, yo aquí agrego una más abajo. Entonces ahora mi capa tiene 2 neuronas en lugar de una. Pero la conexión es la misma. O sea, estas 3 entradas, la 1, 2 y 3, están conectadas a la primera neurona. Y esas mismas entradas, 1, 2 y 3, están conectadas a la segunda neurona, que sería la de abajo. Y obviamente no va a tener los mismos pesos, puede tener. Y no solamente eso, sino que yo puedo conectar una capa después de estas 2 neuronas, puedo crear una capa de 4 neuronas y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Ahora, la salida de estas 2 neuronas, 1 y 2, van conectadas a la primera neurona. También se conectan a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Y luego finalmente agregamos una capa de salida, que es lo mismo, interconectar esto, de manera que tengo 1, 2, 3, 4, y esas van a la primera neurona, 1, 2, 3, 4, a la segunda y a la tercera. ¿Hasta aquí queda claro cómo se hacen las conexiones? Bueno, muchos me podrán preguntar, oye, ¿por qué no está conectada, por ejemplo, la entrada 1 con la entrada 2? ¿O por qué no están conectadas entre ellas en la misma capa? A este tipo de redes se les conoce como feed-forward. Y lo que hacen es eso, que tú recibes información por cada capa y se va transmitiendo hacia las más exteriores. Hay otro tipo de arquitecturas en las cuales sí se conecta esto, que sí hay conexión y hay intercambio de información entre neuronas de la misma capa, pero eso se hace precisamente para procesamiento de señales, para lenguaje y también para series de tiempo. ¿Por qué razón? Porque hay algo que yo no les he dicho. La neurona, así como procesa información, también le puede dar importancia y la puede guardar. En esas estructuras hay algo que se les llama la compuerta de olvido y funciona muy parecido a nosotros. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué comieron hace 10 días? Algunos me van a decir, no, pues yo no me acuerdo. Y otros me van a decir, sí, yo sí me acuerdo porque fue el cumpleaños de tal persona, porque fui a un concierto, porque estuve en el cine. Entonces, hay algo que es importante para ti y te hace recordar ese evento o lo que haya sucedido en ese día. Entonces, eso se le llama el sistema de atención. Y el sistema de atención está dado por una cosa que se llama el producto de Hadamard. Bueno, que son matemáticos supongo que están familiarizados. Básicamente, a diferencia del producto matricial, donde tenemos filas por columnas, en el de Hadamard, lo que existe es elemento por elemento. O sea, tú multiplicas la primera entrada de la primera fila por la primera entrada de la primera fila de la segunda matriz y así lo haces por. Eso es el producto de Hadamard. Y precisamente permite darle importancia a cada una de las entradas de las neuronas, permite olvidar información o permite que algo sea más relevante. También es útil para hacer algo que se le llama el drop-out, que no es otra cosa más que apagar algunas neuronas. Por ejemplo, yo puedo apagar esta neurona y todo lo que conecta ahí no existe. Esa conexión desaparece durante el entrenamiento y sirve para quitar el overfit o el sobreajuste. Que bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Pero es solamente como hasta ahorita nos vamos a quedar con esta estructura y solamente vamos a trabajar con esto. Que es, yo voy entrando en cada capa, lo voy procesando y eso me da una salida. Bueno. Nuevamente no necesito, es que ya no se implica el problema. Vamos a trabajar un poquito y vamos a regresar a algo muy parecido a lo que teníamos aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a agregar una cuarta entrada, es decir, que en lugar de tener 1, 2 y 3 entradas, vamos a tener 4 entradas, y en lugar de tener una sola neurona, vamos a tener 2. Entonces, eso me va a dar esta estructura. Tengo las 4 entradas, 1, 2, 3, 4 entradas, y 3 neuronas para la capa oculta. Y pues como les digo, cada entrada debe estar conectada a las neuronas que tengo en la siguiente capa. Entonces la 1 está 1, 2, 3. Los mismos casos para la segunda, para la tercera y la cuarta. Ahorita les voy a explicar un poquito de esto, de qué significan las entradas. Y tiene que ver con tus datos. Usualmente cuando tú vas a resolver algún problema, te entregan una tabla. En ese caso,
y es la tabla de Excel toda fea. Y con eso tienes que trabajar. Y te van a decir, no sé, por ejemplo, para lo de casas, ¿no? Te dicen, esta es la antigüedad de la casa, estos son los metros cuadrados, la zona donde vives, si es urbana, si es un residencial, si es zona popular, todo. Y viene, y muchos dicen, es que en Excel es una base de datos. Una base de datos. Supongo que tienes tu Excel y tu Excel tiene 4 características. Entonces, esas 4 características son las que vas a poner en tu capa de entrada. Así que tu entrada va a estar determinada por el problema que quieras resolver y por lo que te den. Ahora, te pueden dar, por ejemplo, 20 características, pero si algunas de esas no te sirven, pues no te las sirven. Tú crees que supongamos que vas a resolver un problema que tiene 4 características y vas a hacer una primera capa oculta de 3 neuronas. Esta es la forma en que lo vas a conectar. Y ya sabemos cómo se hace cuando tienes una neurona. El cálculo es más o menos sencillo. Entonces vamos a ver cómo. Bueno, voy a tratar de nuevamente. Volvemos a definir las 4 entradas. Aquí están. 1, 2, 3 y 2. Y a la cuarta entrada le puse 2 puntos. Porque si no van a decir es que todas las entradas deben de ser en esa orden. No. Tú le puedes dar el valor que sea a tu entrada y depende de los datos que quieras. Aquí en este caso vale 1, 2, 3 y 2.5 la cuarta entrada. Y tienes los pesos asociados a cada una. Ahora tienes 3 neuronas en lugar de 2. Entonces tienes el peso de la primera neurona, los pesos de la segunda y los pesos de la tercera neurona. Y vas a repetir el mismo proceso que hiciste para el caso anterior. Bueno, también tienes tus sesgos, ¿no? Tienes 3 neuronas, entonces tiene un sesgo, otro sesgo y el tercer sesgo. Bueno, y nuevamente, esta primera línea representa la primera neurona y es el peso que le está dando a la primera entrada, el peso que le está dando a la segunda entrada, a la tercera entrada, a la cuarta entrada y luego su sesgo. Para la segunda neurona, exactamente el mismo proceso, simplemente multiplicas el peso para cada una de sus entradas y calculas. Pero como les dije, es más fácil hacer el producto punto. Entonces defines tus entradas, defines tus pesos como una matriz y simplemente haces pues, un producto matriz, te lo aplicas a un vector columna y eso es tu salida. Y hasta este punto pues no creo que sea tan difícil porque pues, todos estamos acostumbrados en la escuela a multiplicar matrices por vectores. Entonces, pues básicamente lo que vas a hacer es crear la matriz que representa los pesos de esas conexiones. Entonces, como tienes 4 entradas y 3 columnas, pues tu matriz va a ser de 3 filas por 4 columnas de peso. Y simplemente tu vector de entrada pues, va a ser un vector columna de 4 elementos. Y ya, realmente aquí pues está un poquito más compacto y si se alcanza a ver, ¿no? El producto punto de los pesos por las entradas, agregan los sesgos y esta es la salida de esta conexión. Entonces, eso es muy práctico al momento de hacer las redes neuronales. El hecho de que tú lo puedas representar matricialmente es cómodo. Y eso también influye en que mucho del cálculo a veces no se hace con la CPU, o sea, con el procesador, sino que se hace con la tarjeta gráfica, porque las tarjetas gráficas están hechas para hacer cálculos sencillos como sumas y productos. Y entonces, cuando les pregunté, realmente todos sabemos hacer productos y sumas. Así que eso es básicamente lo que hay que representar. Bueno. A ver, voy a regresar un poquito. Y hasta aquí, ¿hay dudas en por qué esta representación de la conexión de la capa de entrada con 4 características y 3 neuronas se puede representar como una matriz por un vector? Hasta aquí sí queda claro. Ahora, cuando tú vas a trabajar con datos, no trabajas con un dato aislado, trabajas con un conjunto muy grande de datos. Por ejemplo, Excel solamente creo que te soporta 500 filas. Después de eso, o la memoria se muere o pasan cosas. Ahí es donde les digo que realmente tienes que trabajar con una base de datos y usualmente lo vas a hacer con SQL, por ejemplo. O otra recomendación, aprendan a leer información. Y con lo que sea, no necesariamente pues incluso se acompaña con Python, pueden leer información, no aprendemos. Esta banda está aquí, bueno, entonces, hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en lugar de usar un solo dato aquí en la entrada, voy a utilizar un conjunto de datos?
Es decir, voy a estudiar, no sé, 100, 20, 30 datos. Aquí lo voy a hacer con 3. Voy a hacer con 3 datos para que no... Esto es lo que representaba la matriz de pesos de hace un momento. Si se dan cuenta, bueno, los valores que definí son .2, .8, menos .5 y 1. Y aquí está. .2, .8, menos .5 y 1. Este sería el de la primera neurona. Aquí está el de la segunda neurona, el de la tercera neurona. Y estos eran mi entrada. 1, 2, 3. Y les dije que la cuarta entrada la iba a poner en 2.5. Entonces, hace rato, pues yo creo que tenía esta matriz, pero transpuesta, y se le estaba aplicando a este vectorcito, pero como columna. Ahora lo que estoy haciendo es mandándolo del lado izquierdo. Del lado izquierdo, ahora tengo nueva información. Tengo estas 2 entradas adicionales que yo no les había dicho, pero es como si ustedes tuvieran la información individual. Esto representaría, en la primera fila representaría su individuo, que es lo que pasa en el set, ustedes tienen sus características, el primer individuo, información del segundo individuo en la segunda fila y en la tercera. Y nuevamente, simplemente hacen el producto de estas 2 matrices y eso ya tiene el cálculo de la primera parte de esta expresión. Aquí está. Este primer término ya lo tienen hecho, simplemente multiplicando vectores por matriz. Ahora, nuevamente, ya que tienes ese resultado, simplemente agregas 3 elementos que son el sesgo, que es el 2, el 3 y el .5, que los había definido anteriormente. Aquí está, 2, 3 y 5. Entonces, básicamente, sigo haciendo lo mismo, que es lo nuevo, que ahora tengo más filas. Entonces, de la manera de representarlo como un producto de matrices, pues es muy cómodo para trabajar. Puedo ponerle, por ejemplo, 500 filas, hago este producto y el cálculo va a ser así. Hasta ahí espero que no haya. Ahora vamos a agregar más capas. ¿Qué pasa si ahora en lugar de tener una capa oculta, tenemos una adicional? Nuevamente voy a repetir lo mismo. Tengo 4 entradas, 3 neuronas en la primera capa y 3 neuronas en la segunda. Pero antes de eso, hasta aquí sí quedó claro por qué razón puedo dejar esto como un producto de matriz. Porque puedo agregar todos los datos que quiera y simplemente en la prueba. Ahora voy a agregar más capas. ¿Qué voy a hacer? Que ahora la salida de estas, que se le llama la primera capa oculta, las voy a conectar a la segunda. ¿Cómo se...? Es que yo tengo el monitor y... Sí, alcancé. Básicamente, voy a resumir y voy a regresar. Ahora, la información que va a entrar en esta segunda capa va a ser la información que sale de la anterior. Entonces, como todo esto yo lo pude definir como el producto de una matriz, al final quedó como una matriz, obviamente respetando las dimensiones. ¿Por qué razón? Porque yo tenía esta que era 3 por 4, que multiplica esta de 4 por 3 y me queda una 3 por 3, entonces nada más respetando las dimensiones, pero al final me queda una nueva matriz. Entonces, todo esto lo puedo reducir a una matriz. ¿Qué me va a quedar de la primera? Que va a ser de 3 por 3. Ahora, nuevamente, esta segunda capa oculta también va a tener una representación matricial. Por lo tanto, todo esto va a ser una nueva matriz. Y como tiene 3 neuronas, pues al final va a ser de 3 por 3. Entonces yo voy a tener una matriz que era de esta dimensión y el resultado es una nueva matriz de 3 por 3. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy cómodo porque yo puedo ir agregando todas las capas que quiera y simplemente ¿qué voy a hacer? Multiplicar por la matriz de pesos de todas las capas que yo necesito. Eso es todo. Simplemente vamos agregando matrices conforme vayamos creando las nuevas capas. ¿Es complicado? Bien. Voy a corregir esto. ¿Qué pasa con la programación orientada a objetos? Y es lo que le decía que es el paradigma que tiene Python y esa es la razón por la que se usa mucho. Las
clases tienen características como la herencia, el polimorfismo, el encapsulamiento, y bueno, y también permiten que el código sea más limpio y que algunas variables. Pero bueno, como les dije, vamos a definir una clase que va a permitir calcular cualquier capa oculta. Simplemente que necesitas saber cuáles son las entradas de esa capa, cuántas neuronas tiene, y todo el producto pues es muy fácil de definir. Simplemente agarras, por ejemplo, los pesos, agarras los sesgos y haces el producto punto de tus entradas por tus pesos y agregas tus sesgos. Hace rato yo simplemente elegí los valores al azar. Si se dan cuenta aquí, estos valores yo los he mencionado, simplemente voy a poner esos valores y voy a trabajar con ellos. Entonces realmente yo puedo inicializar una red neuronal con valores aleatorios, tanto en los pesos como en los sesgos. No necesito yo tener un valor fijo para hacerlo. Y aquí está pues la función random, que simplemente los lleno de alguna manera y defino cómo va a ser el proceso de esa capa. Ahora, hay algo que les quiero comentar y es antes de que hagan. Usualmente pues, ustedes cuando van a trabajar con datos, imaginen que están trabajando con dimensiones de 1 por 10 a la menos 2. Y las salidas de su modelo por alguno tienen órdenes de 10 a la 10. Se recomienda que siempre que ustedes trabajen con datos, con lo que sea, hagan una normalización o estandarización. Eso depende del lenguaje de cada persona. Algunos se llaman estandarizar datos, otros se llaman normalizar datos. ¿En qué consiste? La más usual es de todo tu conjunto de datos, el más pequeño vale 0, el más grande vale 1. Eso es estandarizar datos. Es simplemente tener el conjunto 0. ¿Cuál es el problema de eso? Que a veces puedes tener muchos datos aquí. Entonces me puedes decir, bueno, tengo datos sí en el centro, alrededor del 5, pero tengo muchos los extremos. Para eso existe otro tipo de estandarización, que es usar la gaussiana, y lo que haces es que a tu dato le restas la media del conjunto y lo divides entre las desviaciones. Y eso lo que te hace es que, por ejemplo, en series de tiempo, bueno, no sé si sepan, pero para los datos que siguen una distribución de Gauss o una normal, entre menos 6 sigmas y 6 sigmas tienes toda la información. No vas a encontrar datos más allá de eso. Pero en series de tiempo, por ejemplo, en el caso del precio de la moneda o en algunas cosas, puedes llegar a tener menos 10 sigma y hasta más 12 sigma de desviación estándar. Y eso también ocurre, por ejemplo, también en las funciones de partículas. Entonces no solamente es en la vida real, si todas las cosas que siguieran una distribución gaussiana que es como nos enseñaron, pues ya no tendríamos nada que hacer. Realmente todo estaría así. Pero la realidad es que no. La realidad es que los datos están fuera de las distribuciones gaussianas, que es raro que un comportamiento siga mucho. Así que también ese tipo de estandarización sirve mucho para limitar los datos. Y por esa razón, si se dan cuenta, yo aquí, este random lo que hace es llenarlos con valores aleatorios entre 0 y 1, y le puse este punto 1 simplemente para que no sea muy grande. Porque al final, yo estoy asumiendo que los datos con los que voy a trabajar ya están normalizados, están en este intervalo entre 0 y 1. Simplemente como cosas que ustedes deben tener en cuenta cuando uno está trabajando con redes neuronales. ¿Por qué razón? Porque hay gente que yo he visto que trabaja con los datos crudos, agarra los datos crudos, los mete en las redes neuronales y luego no les sale. Simplemente con una normalización. Ahora, las funciones de activación. Como les dije, si yo no pongo funciones de activación, hasta aquí, en la definición que estoy trabajando, esto es un problema lineal. Y al final tengo un montón de producto de matrices y eso lo puedo resolver con álgebra lineal. Entonces, nuevamente, ¿para qué uso una herramienta como inteligencia artificial si puedo resolver con matrices y puedo resolver con álgebra lineal? No tiene ningún sentido. Así que, para los problemas que no son lineales, usamos la función de activación, que no es otra cosa más que una vez que tú ya calculaste todo lo que hace tu neurona, lo pasas por la función de activación. Existen distintos tipos de funciones de activación. Por ejemplo, esta es una función de activación sigmoide y como tal, va de 0 a 1. Ese es su valor que puede tomar. Y sirve mucho para hacer clasificación binaria. Por ejemplo, lo que les digo, de los perros y los gatos. Tienes dos clases o dos tipos de objetos y quieres clasificarlos. Entonces,
tener funciones de activación de este tipo son muy útiles. Otras, simplemente por el diseño, puedes tener esta que es la tangente hiperbólica y va de -1 a 1. Y lo mismo también tiene la misma función, sirve para sus calificaciones. Y casi lo que quieres es que o esté en -1 o esté en +1. Y por último tenemos algo que se le llama la función de rectificación lineal. Esto. Lo que hace es que cualquier valor negativo lo convierte en 0 y cualquier valor positivo no le hace absolutamente nada. Si se dan cuenta, esto simplemente es una recta con pendiente igual a 1. Nada más. Pues esto tan sencillo permite resolver problemas que no tienen un comportamiento lineal. Y es muy usada por lo siguiente. Al final vamos a hablar algo que se llama el gradiente de tu función de error. Y para eso necesitas calcular las derivadas. Y bueno, pues de estas cosas, ¿ustedes cuál creen que es más fácil de calcular las derivadas? Según yo, cuando haces la derivada de esto, ¿qué te queda? ¿Cómo se puede hacer? ¿Por qué simulador va a ser Este es el cero. Y ahora sí que. ¿Esa? Porque esa la regla la Es la definición de la tangente hiperbólica. A lo mejor me llevé por ahí un más. Aquí hay un errorcito y aquí hay un error. Sí, es problema. La definición. Tengo aquí. Sí, mira, aquí ya tengo la definición. Bueno, entonces es problema. Déjame corregir eso. Pero bueno, esta es la función tangente hiperbólica de X. No. Pero sí, la figura sí está bien. Lo que está mal aquí de funcionar ahora. Bueno, la derivada de esto usualmente van a quedar funciones exponenciales complejas. Lo mismo para esta función, pero cuando yo derivo la ReLU, esta se le llama ReLU, que es la de rectificamiento, función de rectificamiento lineal, unitario. Y cuando yo hago la derivada en el lado izquierdo es un 0, pero cuando yo hago la derivada del lado derecho es un 1. ¿Y eso qué función les recuerda? ¿Qué función tiene 0 y luego de escalón? Ajá, la función de escalón, entonces su derivada pues es una función de escalón. Entonces, pues yo prefiero tener una derivada que es una función de escalón a una función exponencial. Porque nuevamente, les digo, aquí lo que vimos es que vamos a tener el producto de toda la información que te esté llegando por cada una de las capas, pero si tienes millones de neuronas y muchas capas, vas a tener un montón de productos. Y luego vas a tener que calcular las derivadas de cada uno de esos elementos. Entonces, computacionalmente es muy usada esta función, porque permite resolver problemas no lineales y además pues, una función escalón ya es la derivada, entonces es fácil de programar y uso. Entonces, por esa razón se usa mucho, pero hay problemas en los cuales necesitas estas funciones y no te las puedes quitar. O sea, es por el diseño de tu problema, porque nuevamente hay gente que empieza a usar estas funciones, las pone en medio, empieza a resolver cosas, y luego de ¿por qué lo hiciste? Ah, porque me salía mejor, se ajustaba mejor mi tasa de errores. No, o sea, tienen una razón, ahorita lo voy a explicar. Como les digo, tenemos la función ReLU, que es la unidad rectificada, que del lado izquierdo, como les digo, todos los valores negativos son 0, los positivos se quedan con pendiente 1. Tenemos la función sigmoide, que va de 0 a 1, esta es su definición, y hay otra que se le llama la función soft. Esta no sé si se alcanza a ver mucho, pero es e a la z sub i entre la suma desde j igual a 1 hasta acá, de e a la z sub j. Los que, bueno, supongo que la mayoría de aquí son físicos. Bueno, no importa. De todas maneras, algunos ya llevaron física estadística. Bueno, los que estén llevando, este término que está abajo se parece mucho a la función de partición. Y lo que está arriba, pues se parece a la probabilidad. Entonces, esto se parece mucho a un ensamble del canónico. Y precisamente, por la forma en que tiene, esto sirve para hacer algo que se le llama entropía cruzada, la función de error de entropía cruzada. Y sí, se parece mucho a la entropía de la mecánica estadística. Entonces, no sé si supieron que en el 2024
el premio Nobel de física fue precisamente por redes neuronales. Y todo el mundo se quedó de, pues, ¿qué tiene eso de física? Pues, ¿tiene física? Realmente sí, sí hay. Esto para clasificar cosas es hermoso. O sea, tú lo pones, entra y te permite dar las funciones de probabilidad, hacer promedios cruzados y determinar cosas muy, muy interesantes, sobre todo en las series de física. Y se lo digo porque durante, bueno, ahorita, cierta de las cosas que hago, pues tiene que ver con eso. Y sí, es básicamente física estadística, cadenas de Markov, procesos estocásticos, mucho tiene, incluso te puedes resolver cosas de movimiento browniano con eso. Así se los digo, o sea, una red neuronal tiene más cosas de física estadística de lo que ustedes se pueden imaginar. Así, muchos creen que es nada más pura mate, pero sí, toma muchos conceptos de la física. Muchos. Algo tan sencillo como eso. Y ya, ahora, como les decía, esta es muy usada porque es rápida, como les digo, calcular la derivada es sencillo, funciona muy bien en redes profundas al hacer un comportamiento no lineal y evita algo que se le llama el desvanecimiento de gradiente. Estas funciones tienen desvanecimiento de gradiente. ¿A qué me refiero? A cuando tú estás, por ejemplo, en una recta, la pendiente. Si la pendiente pues, es de 90 grados, pues esa recta explota. Pero si por otro lado es cero, no importa el valor que tú le pongas, siempre se va a mantener constante. Y ese es un problema de las redes neuronales. Porque cuando ocurre eso, significa que la red ya dejó de aprender. Porque ya no estás provocando cambios en la red. Sin importar lo que tú le hagas, siempre te está arrojando el mismo valor. Entonces significa que ya no está aprendiendo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, muchas veces con las funciones sigmoides que regularmente se desvanecen de manera muy rápida. Vale, bueno. Esto puede ser un poquito de las gráficas de esas funciones de activación. Y ahora, ¿por qué ahora necesitamos una función de error? Hace rato les dije, bueno, yo ya tengo mi salida de mi red neuronal y necesito evaluar la función de error. Las personas que hacen detección de calidad tienen una frase muy parece que si algo no se puede medir, no se puede mejorar. Y eso es más o menos cierto, más o menos cierto. No para todo, pero por ejemplo, ustedes pues, les ponen una calificación, un examen, que necesariamente resolver el examen no significa que sepa. Pues, ¿no? Y al revés, hay personas que estudian mucho y les va mal en el examen. Entonces, la forma de evaluar es importante. Entonces, necesitamos tener una función de error para saber qué está haciendo la red neuronal y así todas las cosas. Sirve para predecir las salidas. Es decir, tú tienes tu red neuronal, inyectas información, tienes una salida y evalúas qué tanto se parece la salida de tu red con lo que está teniendo. Eso es muy conocido, por ejemplo, ustedes de mínimos cuadrados. ¿Sabes? Simplemente agarras el cuadrado de los errores, sacas un promedio y eso te da qué tan bien o qué tan mal está todo. Pasa lo mismo con redes neuronales. Necesitas evaluar qué tan buenas o qué tan malas son redes neuronales. Entonces, lo haces con una función de error. A esto le llaman función de costo, función de coste o función de error. Depende de la bibliografía. Y, como les digo, compara la salida con los datos verdaderos, mide el error mediante esta función y ajusta los pesos para reducir el error que está teniendo en la red. Tú lo que quieres es que se parezca lo más posible a tus datos reales. Y pues si no tuviéramos esta función de costo o función de error, pues no sabríamos si se está mejorando o empeorando el comportamiento de la red. ¿Okay? Ahora, ¿qué tipos de errores existen? Hay muchas formas de medir los errores. El más clásico, y este es el que ustedes conocen, que es el desplazamiento cuadrático, bueno, el error cuadrático medio. Este es el que ustedes usan en Gauss para ajustar su recta. Y este es muy conocido. Simplemente agarran la diferencia de los errores, lo elevan al cuadrado y sacan el promedio. Existe otro tipo de error que es muy parecido, que es con los absolutos. En lugar de tener esto que es al cuadrado, aquí lo sustituyes simplemente por valores absolutos. Entonces tomas el valor absoluto de las diferencias, sacas el promedio. ¿Y por qué es importante saber estas cosas? Cuando tú tienes comportamientos, como les digo, que son suaves, muchas veces estas funciones de error funcionan. Pero si tú tienes, por ejemplo, una distribución de Laplace, en estadística la distribución de Laplace es muy... La distribución de Laplace saben que su forma es como... tiene como un piquito. O sea, a diferencia de la gaussiana, la distribución de Laplace en el centro es muy... y de hecho no es
no se puede decir usar simplemente un cambio en la tasa de error con el valor absoluto permite resolver problemas que tienen este tipo de distribución. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de función de error van a utilizar al momento de hacer sus modelos estadísticos. Y luego, pues, las personas que no tienen la formación física y matemática, pues simplemente dicen, es que yo lo vi en un libro, yo lo vi en internet, y todo el mundo lo usa. A ver, creo que se alcanza a escuchar y no se mueve tanto. Sí, nuevamente, las personas llegan y usan esa función de error porque pues, la vieron, que todo el mundo la usa, y yo también la voy a usar. Entonces, hay razones para usarla, y pues sabemos que esto lo que hace es el óptimo de la distribución estándar. Se permite encontrar el óptimo de la distribución estándar, y en cambio, el de los valores absolutos tiene que ver un poquito con la varianza. Y es porque algunas veces no existen los momentos estadísticos de estas cosas. Entonces, si no existe el momento estadístico, pues no tiene sentido que uses esto. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema de esto? Tiene ventajas, castiga errores grandes, pero imaginen lo siguiente, y es algo por lo que no estoy de acuerdo con que se utilice esto. Voy a hacer una gráfica en escala logarítmica, e imaginen que ustedes tienen algo así. Tienen su modelo, tienen sus datos y quieren ajustar sus datos a esto. Pero aquí es un orden de 10 a la 3, y nuevamente en escala logarítmica, y esto es un orden de 10 a la menos 2. Simplemente lo que va a hacer el modelo es ajustar mejor arriba, porque valen más las diferencias de los errores que ajustarlos abajo. Entonces, eso también pasa en física, que luego las personas entregan sus ajustes a modelos y se ajustan muy bien arriba, pero en las cuales no. Y es precisamente por eso, por tu función de error que estás usando. Esta, pues sí, los errores grandes los penaliza, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, pues sí, o sea, la función de error que estén usando en su red neuronal es muy importante. Y nuevamente, eso no lo explica en la mayoría de los cursos. En la mayoría de los cursos te dicen, pues sí, usan la función de error con algo, lo calculas y se acabó. Pero ¿por qué lo estoy haciendo? Para todo debe haber una razón. Ahora, tenemos la entropía binaria cruzada, y esto sirve para la clasificación. Y lo que está haciendo es comparar dos distribuciones de probabilidad. Tú tienes tu Y, que es la salida, la Y sin gorrito es la salida de tu red neuronal, que es la de tu modelo, y la Y con gorrito es la salida de tus datos pues, reales, o sea, lo que quieres ajustar. Entonces, esto lo que hace es comparar las distribuciones. Y bajo una comparación de las distribuciones de probabilidad, esto te permite decir si el error es bueno o no. Y esto pues es muy útil precisamente, como les digo, si tienes algo que es de dos categorías. Con eso lo puedes hacer, muy sencillo. Ahora, la entropía cruzada categórica múltiple usualmente se usa con la softmax, y es la que les dije que venía de la física estadística. Y eso es porque al final este error, la softmax, no tenía, bueno, no sé si lo vieron por aquí. A diferencia de las otras que simplemente eran intervalos de los 1, 0, 1, esto de aquí a la derecha es probabilidad. Lo que está saliendo es una probabilidad para cada una de las cosas que estás introduciendo. Entonces, por esa razón es que la función que usualmente se usa para calcular el error de una salida de ese tipo de redes, pues es la entropía cruzada categórica. Es por esa razón, porque lo que estás viendo al final es una probabilidad. Y es lo que te está viendo es el desorden que tiene tu red respecto a los que están entrando. Entonces la sugerencia es esa, que si estás trabajando con esas cosas, pues uses ese tipo de función de error. Ahora, lo más importante es el algoritmo de retropropagación, porque eso me permite a mí enseñarle a la red qué pesos debe ajustar, qué sesgos debe ajustar para obtener el comportamiento. La función de retropropagación, bueno, fue un paper que en su momento hizo un cambio muy grande en las redes neuronales, y no es otra cosa más que derivadas parciales y regla de la cadena. Algo a lo que ustedes están muy acostumbrados. Entonces, nuevamente, las personas que tienen física matemáticas pueden hacer este tipo de cosas porque están acostumbrados a hacerlo. O sea, para ustedes, si yo les digo la derivada parcial de una función, la pueden hacer sin problema. Lo mismo si les digo, aplícale la regla de la cadena, lo pueden hacer. ¿Por qué se necesita? Bueno, pues cuando las redes hacen la predicción, cometen un error. Como les dije, tú dices con qué error lo está haciendo, pero necesitas saber qué pesos necesitas
ajustar, o sea, quién fue el responsable en tu red de estar cometiendo ese error. Y, bueno, nuevamente ustedes, bueno, al menos que llevaron cálculo, ya llevaron cálculo 3, saben que muchas veces se usa el método del gradiente. Tú sabes qué tanto está variando algo a través del gradiente. Bueno, el algoritmo de retrocorrelación lo que va a hacer es calcular cada uno de los errores de las capas e ir ajustando esos pesos hasta que puedas hacerlo. Ahora, ¿cómo funciona? Básicamente esta X representa las entradas que les dije al principio. Esta H va a representar todas las capas ocultas, todas las neuronas que hace, va a estar representado aquí. Y esta Y va a ser la salida de la red neuronal. Entonces, como es una forma muy abstracta de verlo, pero así es como funciona. Ya una vez que yo introduje los datos, los pasé por la red neuronal y obtuve una salida, lo que hago es calcular el error entre mi salida y mi modelo, que es lo que les decía, la Y con gorrito. La Y con gorrito son mis datos reales y la Y es la salida de mi modelo. Veo qué tanto se parecen y luego, ahora sí, voy a empezar a hacer la derivada de mi error. Ya que yo tengo mi error, voy a hacer la derivada parcial de mi error respecto a cada uno de los pesos y respecto a cada uno de los sesgos. Donde la I pues me va a indicar a qué capa pertenece y la J me va a indicar en qué posición se encuentra y toda la red. Entonces pues es muy fácil de localizar. Como lo vimos aquí en esta, aquí. Pues yo realmente puedo, por ejemplo, saber que esta está en la primera capa oculta y está en la segunda posición, o que esta está en la segunda y en la primera. Entonces es fácil de identificar cada una de las neuronas. Entonces al final lo que voy a querer calcular es la derivada parcial de mi error respecto a cada uno de los elementos. Ahora imagínense que tienen millones de neuronas, pues van a tener que calcular esa derivada parcial respecto a los millones de elementos. Y eso sin incluir los sesgos, porque cada neurona, aparte de que tiene pesos, tiene sus sesgos. Entonces hay que calcular todo eso. Y aquí es muy útil la regla de la cadena, porque la regla de la cadena empieza a calcular esta derivada desde afuera hacia adentro. Es decir, primero derivo respecto a mi función de error, luego derivo respecto a mi función de activación y luego respecto a los pesos que estuvieron incluidos en mi red. Y luego, ¿cómo los actualizo? Pues me muevo en sentido contrario al gradiente, es decir, mi peso viejo va a, mi peso nuevo va a ser el peso anterior menos una constante que lo voy a ganar eta, que va a ser mi tasa de aprendizaje, que va a estar multiplicada por la derivada parcial de mi error respecto a ese elemento. O sea, me estoy moviendo en sentido contrario al gradiente, simplemente para que cada vez el error sea más pequeño. Entonces, ese es un poquito de cómo funciona el algoritmo de reprogramación, y eso es lo que permite entrenar a las redes neuronales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la función de error no es una función suave o convexa. Entonces, al no ser una función suave o convexa, imagínense lo siguiente. Pero imagínense que tienen una curva de este tipo. Entonces, si ustedes de alguna manera empezaron a entrenar su red neuronal, por ejemplo, cerca de esta zona, cuando ustedes apliquen el algoritmo del gradiente, va a minimizar el error, pero ¿qué va a pasar? Que los va a llevar a esta zona. Entonces se van a quedar aquí y jamás van a poder salir de ahí. O sea, se van a quedar atrapados en un mínimo local. Y entonces van a decir, bueno, pues es que yo ya encontré el mejor valor para mi red neuronal, ya la terminé de entrenar. Pero existe ese problema. Muchas veces, si ese eta es chiquito, pues tú lo que haces es caer a estas zonas. Pero si el eta es muy grande, lo que podría ocurrir es que en algún caso podría salirse de eso. Existe, y aquí nuevamente les digo por qué es importante el tema de la física en las redes neuronales. ¿Ustedes conocen lo que pasa cuando a un metal tú lo calientas y luego lo dejas enfriar? ¿Alguien lo sabe? ¿O por qué, por ejemplo, las katanas y todas esas las calientan y luego las enfrían y las vuelven a calentar? ¿O les dan varios procesos? Bueno, lo que sucede es eso, o sea, molecularmente tú tienes átomos que están, no sé, a lo mejor no en una forma bonita, están desagrupados, pero cuando tú los calientas les das energía. Entonces pueden salir de estos mínimos locales y se van a otros mínimos. O sea, imagínate que tu energía está aquí
le agregas un delta de la energía, y ahora puede explorar todo este espacio. Y entonces, como ahora tiene la energía suficiente para explorar todo este espacio, pues puede crear aquí, puede crear aquí. Y eso es lo que pasa en los metales. Los calientan, se reconfiguran, tienen más energía y se quedan en unos mínimos metros. Y eso mismo se copia en las redes neuronales. Lo que se hace es que en lugar de ir en el sentido de contra el gradiente, también pues ese eta, ahí lo ven ustedes como una constante, pero ese es el modelo más sencillo. El modelo más complicado es decir que esa eta es una forma de temperatura, o sea que es una especie de exponencial, así como la de Boltzmann, nuestra T, y aquí tiene una especie de dW, que es un ruido gaussiano. Entonces, al ser un ruido gaussiano, se le permite hacer un montón de cosas. Y básicamente eso es lo que pasa con los neuronales. Cuando tú haces ese tipo de cosas, pues le das más energía y permites que esto se vaya a un mejor nivel. Pero nuevamente, no existe un método que permita encontrar mínimos globales para funciones. Entonces, pues si alguien lo encuentra, ya las redes neuronales van a poder resolver casi todo. ¿Ok? Bueno, entonces eso es importante. Esta eta, yo aquí pues digo que es como una constante, pero realmente puede ser una función. Ya. Y eso pues permite una. Ahora, pues básicamente aquí les iba a poner lo que es la red de la cadena, pero creo que aquí la mayoría pues la entiende, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, yo quiero calcular la derivada de z con respecto de x y esa función está considerada, pues puedo hacer la derivada de z con respecto de y pues la derivada de y con respecto de x y ya acabé, ¿no? Entonces, pues, bueno, si fuera más complicado pues les explicaría, pero todos aquí entienden la regla. Así que básicamente eso es lo que es una red neuronal. Tú agarras la propagación, que es el producto de todas esas matrices que les comenté hace rato, las pasas por una función de activación, calculas el error, haces la retropropagación, que no es otra cosa más que arreglar la cadena y calcular el cambio del error respecto a cada una de las variables, lo ajustas de esta forma para encontrar valores que te minimicen el error en un gradiente y ya tienes el problema resuelto. Y como les digo, hay técnicas de optimización como el decremento en la tasa de aprendizaje, y es que esta eta sea un decremento exponencial, o sea, sea una exponencial de la función de algo, o algo que se le llama el momentum. ¿Y qué es el momentum? Imagínense una pelotita que se va desplazando por una superficie, así como esta. Pero aquí en lugar de que yo le agregue la energía, el delta de energía, no sé si otra vez están aquí en esa posición. Y yo, en lugar de darlo como un delta de energía explícito, le doy, por ejemplo, un cierto delta de se le doy un cierto momento. Entonces eso permite que esta pelotita pues suba a la montaña y encuentre otro mínimo locales. Entonces eso tiene que ver con el momento. Y nuevamente es un concepto tomado de la física. Así que el problema de las redes es el mayor problema, y no es tanto el cálculo de las derivadas o el procesamiento computacional, sino es la función de costo, o sea, la función de error. Minimizar esa función de error, porque esa función de error no es convexa. Entonces, no existe un método para poder llegar a un mínimo global. Y eso es pues, un problema actual. Y es problema abierto. Hay personas trabajando en ello. Y, bueno, ahora iba a hablar también de lo que es la precisión de las predicciones. Pero, nuevamente creo que ya con la función de error queda claro, no necesito como que entrar en más detalles. Pero, nuevamente, como les digo, o sea, tú puedes penalizar en esta parte de la sensibilidad y la precisión, tú puedes penalizar qué errores son los que menos quieren. Y los de tipo 1, los de tipo 2, como les expliqué al inicio. Si precisamente tú querías, por ejemplo, recibir más spam, menos spam, o pues detectar una enfermedad con mayor o menor precisión. Y eso pues tiene que ver más que nada con las pruebas de hipótesis, como la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, pero eso pues es un poquito más de estadística. Pero nuevamente es evaluar tu modelo y se evalúa con estadística y nuevamente la gente de la escuela es muy buena en esta parte. Y yo siento que es parte de la formación o de la forma en que nos obligan a pensar, pero si realmente tomar decisiones sin falacia es algo casi muy la gente. Y ahora, bueno, ya pasamos por todo esto que fue el perceptrón, que era nuestra neurona artificial. Ya vimos que eran las redes multicapa,
lo que vimos que es el aprendizaje automático y cómo se evalúan las redes neuronales. Ahora, hay otro tipo de estructuras, no necesariamente como les dije, estas son las únicas. Hay cosas que son no supervisadas, porque esto es supervisado. Yo le estoy diciendo al algoritmo que es bueno, que es malo y lo castigo. Pero como les digo, o sea, hay cosas que son, no necesariamente tienes la etiqueta y que cualquier respuesta que des es buena. Un ejemplo son los algoritmos genéticos. Y hay otro tipo de estructuras que no les dije, que son las redes neuronales convolucionales. Esas son para el procesamiento de imágenes. No es otra cosa más que pasar un filtro por una máquina. Imagínense que tú tienes tu información. Usualmente las imágenes pues tienen píxeles, ¿no? Y a cada píxel tú le puedes asignar los valores, que usualmente van de 0 a 5 bits. ¿Es 2 a la 8? Sí, 2 a la 8. 2 a la 8 porque tienes el bit de paro y el de stop. No, perdón, el de paridad y el de cero. Entonces es 2 a la 10. Y pues si tienes 255 elementos, bueno, 54 por 254, y lo que haces es pasar filtros por estas cosas. O sea, básicamente vas capturando patrones o estructuras de la matriz de datos, y eso ya luego lo pasas a una red y te permite precisamente hacer el reconocimiento de imagen, por ejemplo. Pero nuevamente, o sea, la base es lo que acabamos de ver. Lo anterior, las redes multicapas son esenciales. O sea, entender cómo funciona la red multicapa te permite desarrollar ese tipo de cosas. Pero sí, básicamente sí. Y hay cosas interesantes, por ejemplo, para los matemáticos, cuando pasan las matrices de filtro aquí, hay funciones, por ejemplo, la de pooling. Algunos lo que hacen es que de toda tu matricita que pasa, por ejemplo, en estos 4 elementos, tomas el más grande y ese es tu elemento de la siguiente capa. O lo que haces es tomar el promedio y eso es lo que pasa. Y tú puedes definir un montón de funciones aquí para hacer tus filtros y lo que quieras. Entonces, nuevamente es campo abierto, hay muchas cosas que hacer y eso. Ahora, sí. Y bueno, hasta aquí termina la parte de lo que son las redes neuronales y lo hice a lo mejor muy platicadito, muy sencillo, pero la idea era eso, que entendieran cómo es el funcionamiento de las redes neuronales. Depende de la cantidad de personas que usen el lenguaje de Python. Podría dar la plática de cómo se construye completamente. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, aquí están las redes densas, que es la que acabamos de hacer, pero es con la función relu. Y como les digo, no es otra cosa más que hacer el producto punto, luego lo pasas por el máximo de esos dos valores y ya está tu salida. Y cuando haces el regreso, pues simplemente capturas las derivadas, pero las derivadas las aplicas con la regla de la cadena. Pero también lo puedes hacer para la función softmax, que es precisamente la del ensamble canónico. Puedes hacerlo con sigmoides. Esta lo que hace es matar neuronas, o sea, te aplica el olvido, lo que yo les decía, que a veces nuestro cerebro no recuerda toda la información, sino solo aquellos eventos importantes. Entonces, computacionalmente hace lo mismo. De manera aleatoria eliges neuronas que te apagas, esas conexiones no existen, entrenas y evitas que exista sobreajuste. Ahorita les explico un poco de sobreajuste porque eso no lo platiqué, pero ahorita les digo. Y también tenemos lo que son las funciones de pérdida. Las funciones de pérdida, la más usual, que es esta de desplazamiento cuadrado, la diferencia del cuadrado, el promedio de los cuadrados. Tenemos la de la categórica, esta es la categórica y esta es precisamente la que sirve para hacer las dos clases, cuando solamente tienes dos clases. Y optimizadores. Estos optimizadores tienen que ver con el momento, tienen que ver con mejores gradientes. Hay otra cosa que no les he dicho, los datos. Usualmente tú, como les dije, puedes tener millones de datos, pero a veces no necesitas todos los datos. Lo que puedes hacer es tomar pequeñas muestras de todo el conjunto, lo pasas a la red y luego evalúas. Entonces, eso ayuda cuando tu algoritmo tarda demasiado tiempo, entonces simplemente tomas pequeñas muestras de eso. Y eso tiene que ver con algo que nuevamente viene de la estadística, que son las bandas de confidencia. Por ejemplo, no sé si hay alguien que trabaja en partículas, pero los que trabajan en partículas tienen un montón de ruido. O sea, ellos tienen millones de datos, pero sus millones de datos mucho ruido. No es información. Y ellos tienen que aprender a discriminar qué es información valiosa de todo ese ruido. Y a veces y ustedes están acostumbrados, pues, a la gaussianita, ¿no? La gaussiana buenísima. Y te dicen, pues, es sencillo. Pero los de partículas no, los de partículas tienen unas cosas así.
O sea, aquí están sus bandas de confidencia. Y esta cosa, imagínense que esta es la línea recta y ellos tienen una cosita así, nada. Y aquí lo estoy escalando muchísimo. O sea, aquí se ve, pero ellos no lo ven. O sea, esto no es perceptible a simple vista. Y tienen ese problema de saber qué es ruido y qué es información. Y tiene que ver con la banda de confidencia. Y estos algoritmos son útiles para eso. Bueno, y ya. Nuevamente, les digo, o sea, si alguien está interesado realmente en cómo se hace todo esto con Python, lo puedo dar, o sea, puedo dar una plática de cómo se construye todo, pero así, o sea, no vamos a ver tanta historia, o sea, tanta cosa bonita, sino que sería código real, o sea, llegar y programar estas cosas, pero nuevamente sin utilizar TensorFlow ni ninguna librería, o sea, es hacerlo desde cero. O sea, así como, pues si se dan cuenta aquí en ningún momento he usado ninguna librería externa, o sea, todo lo definí yo y así. Entonces, sí lo puedo hacer, y si el que esté interesado y diga, si yo quiero, pues nada, me avisan y pues sería coordinar bien. Pero ya sé. Y ya es la práctica. Tampoco quise extenderme mucho, las personas usualmente se prestan atención 45 minutos, máximo una hora. Ya después de eso, darles 15 minutos que se vayan a pasear o algo. Y ya, eso sería todo. Ahora sí te pregunto. Tengo que tomar la foto porque a veces me hacen trampa y tienen... Bueno, son varias preguntas y tenemos del orden de media hora a lo más. Por tanto, le voy a pedir al ponente que él elija a quien le da la palabra. Gracias. Mano arriba. A ver, chicas, en fondo. Sí, pero. Nada más, ahora sí, nada más. No, vas con el micrófono porque si no, no te oyes. No, es que si no nos escuchan para la traducción. Bueno. Hola, gracias por la conferencia. Bueno, una pregunta rápida. Ya que está en todo lo de la inteligencia artificial, recientemente vi que, Silicon Valley ha estado perdiendo un poco de importancia en Estados Unidos porque, pues, la mayoría de todo lo de la inteligencia artificial ahora se enfoca más a la programación y los centros de datos, pues, están como que ya más concentrados en algunos otros lugares. Entonces, la distribución desde la inteligencia artificial en Estados Unidos pues está como que reconfigurando, ¿no? Entonces, quisiera yo saber su opinión acerca de cómo ve a México en este panorama, ¿no?, creciente de la inteligencia artificial, si podríamos destacar dentro de este contexto, ¿no? Como tal, es complicado porque lo que pasa en Silicon Valley, las personas se dedican ahí a hacer muchas etapas. Pues hacen la empresa, si funciona, pues ya ganaron mucho dinero, si no la quiebran, no importa. Y eso aplica mucho a tecnología. Ellos son de hacer las cosas rápidas, ¿verdad? No tienen tanta burocracia en ese sentido. Y eso, pues obviamente repercute en esas cosas como inteligencia artificial. Luego está la competencia. El ejemplo más claro es, por ejemplo, Uber. Uber pierde dinero. Y ellos, pues, su estrategia era posicionarse en el mercado antes de que todo el mundo se diera cuenta que es un mal negocio y los inversionistas se fueron. Pasa lo mismo un poquito así en inteligencia artificial. Realmente ahorita lo que le pasa a ChatGPT pues es que necesita más dinero para seguir vendiendo y es como pues ya el modelo no es tan rentable, ya los chinos hacen cosas increíbles a menor costo. ¿Dónde sí hay oportunidad? En la parte de es el diseño de las redes neuronales, pero no necesariamente nada más en la aplicación. O sea, realmente ir a comprender cómo funcionan las cosas y hacerlo. Porque eso solamente tú necesitas tener, como les digo, tú cualquier idea que tengas, por muy loca que sea, si resuelve el problema, pues realmente ya está. O sea, es muy, muy bien. Además, no sé si se han dado cuenta, pero muchas personas, por ejemplo, de física, sobre todo del área de partículas, porque yo ya no soy del área de partículas, yo soy del área de física estadística, más o menos materia microscópica y procesos tocamos. Bueno, sí, les iba a platicar de eso. Ahorita les está interesante. Aprovechando que me acuerdo. Bueno, muchos de los de física particular, pues, se dan cuenta, en México no tenemos la infraestructura para hacer eso. Lo que hacen otros países es que ellos hacen el experimento, le envían información a México
y casi todos los investigadores pues, se dedican a hacer análisis de datos, procesamiento de eso. Y esa es su contribución a la parte de la física. Y algunos pues ya realmente están saliendo de la física y se están yendo a análisis de datos, a ese tipo de cosas. Entonces realmente sí hay áreas, sí, pero nuevamente, o sea, si lo haces bueno, como investigador, realmente que llega una empresa aquí a México para hacer research, es difícil. No, yo donde estaba era un fondo de inversión, pero ¿qué hacía research? O sea, es creo que de los pocos de estos, pero en general casi todos están enfocados en generar research, en que tú generes. Eso sería. Gracias. A ver, chicos. Buenas tardes. Disculpa, respecto a la generación de nuevos chips que están enfocados hacia inteligencia artificial, ¿cuál sería su diferencia con los chips convencionales? Mira, realmente, como te digo, la parte se enfoca más en CPU que realmente hacer el procesamiento. Hay muchas cosas que no están bien optimizadas y esa es una realidad. TensorFlow lo que hace es precisamente agarra la herramienta matemática, lo optimiza al máximo, pero realmente depende pues, del juego que es con el que estés trabajando. Entonces, ¿no nos hablamos de una cantidad de potencia de procesador? Pues en estos momentos hasta... Es que, mira, ahorita les voy a hablar un poquito de las arquitecturas y de una vez lo hago, aprovechando, antes que se me olvide. Vamos a hablar de las arquitecturas. Imagínate que yo tengo el libro de un autor, puede ser el de los rustos, se llama El ladrón honrado y basado por el de Verne, y cada uno tiene una forma de escribir. Y al final tú puedes agarrar el texto y cada una de esas palabras tú le puedes asignar una probabilidad de que si yo escribo la palabra ¿qué es lo que sigue? O por ejemplo, si yo escribo un sin embargo, yo sé que después de eso viene una coma. Entonces tiene una cierta probabilidad de ocurrir. Lo que hacen las redes, antiguamente se le llamaba LSTM, que son Large Short Term Memory, que son memoria a largo y corto plazo, es que en tus, como les decía, las ocultas tienen una conexión entre ellas. Independientemente de la que hay entre una y otra, entre ellas están conectadas. Entonces aquí tienes una x a tiempo t, una x a tiempo t menos 1, una x a t menos 2, y aquí tienes una y a tiempo t, y a t menos 2, y a t menos 3, pues es muy poco eficiente de programar, porque realmente tú lo que estás haciendo es hacer una secuencia de todo esto y estás viendo qué tanto depende este dato, por ejemplo, de que está 1000 lugares antes, que es extremadamente lento. Hubo algo que revolucionó esto y no es viejo, estoy hablando del 2017. En el 2017 salió algo que se llama los transformadores. Los transformadores es una nueva forma de ver las cosas. En lugar de meterlos como series del tiempo, que es un bloque o un arreglo de cositas, y yo las analizo, es como que si tú en este libro agarraras y dijeras, esta palabra pertenece a la página 5, del párrafo 3. Entonces a cada palabra le estás dando una información adicional. Y entonces lo que haces es meterla a una red neuronal normal, pero ya con algo que se llama la codificación, porque ahí lleva la información adicional de dónde estaba. Y entonces son más fáciles de entrenar. Y eso dio lugar a ChatGPT. Si no fuera por los transformadores, no existiría ChatGPT. Y eso también aplica a las series de tiempo. Alguien dijo, bueno, pues esto lo puedo hacer para texto, lo hago para series de tiempo, y salió algo que se llama TanGPT, y utiliza lo mismo, el mismo tipo de código, solamente lo que cambia es el tipo. Pero te digo, o sea, en estos momentos, pues mientras no tengo algo mejor que transformador, con eso vas a seguir intentando y la recompensa. Gracias. Pero sí, por ejemplo, un transformador es mucho más eficiente que estas cosas que se han usado por años. A ver. Buenas tardes, gracias por su plática. Mi pregunta va más respecto a tecnologías de nube, por ejemplo, Microsoft Azure tiene lo que es Microsoft Foundry. Y bueno, supongo que AWS también tiene su equivalente. Y ambos implementan modelos de Machine Learning y Deep Learning. ¿Cuál sería una ventaja de una frente a otra, por ejemplo? Mira, como tal, esas plataformas yo no las trabajo porque la parte que nosotros hacemos, tenemos el servidor
y trabajamos en local. Entonces, no como tal tenemos un servicio en nube. Entonces, desconozco realmente ese tipo de tecnología. Pero ahí sí yo no te podría decir cuál es mejor o cuál es peor, porque no es algo que yo he trabajado desde familia. Gracias. Gracias por la charla, estuvo muy interesante. Mi pregunta es sobre las funciones de activación. O sea, primero, me imagino que existen muchas. Hay unas más usadas que otras. Y por ejemplo, ¿cómo se elige cuál función de activación voy a usar según el problema que quiero resolver? Ok. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, bueno, voy a ir a la imagen que teníamos de las funciones de activación. Aquí está. Si yo estoy trabajando con algo que sería una regresión, o sea, que yo tengo números, es decir, que yo tengo números, después reales con una dimensión Zn, y al final tengo una salida. Este tipo de cosas, como tengo un rango muy grande, usualmente las voy a hacer con las reglas. Porque al final lo que quiero es encontrar el patrón. Ejemplo, el más sencillo es si tengo una dispersión de datos y los ajusto con una regla. Pero si yo, por ejemplo, tengo una dispersión de datos así, que es una especie de anillo, una recta no lo va a ajustar. Pero si yo utilizo la función de activación ReLU y la meto a la red neuronal seguramente me va a ajustar bien este patrón de datos. Y al final lo que estoy teniendo esos son valores reales. Pero imagínate que ahora yo lo que estoy haciendo es que me des dos categorías. Si algo es falso o verdadero. Eso es muy distinto de este tipo de problema. Entonces, cuando yo tengo algo de ese tipo, que son categorías, pues puedo utilizar la función sigmoide, que me da un 0 o un 1. Y entonces me permite saber si está aquí o está allá. Ahora, si yo tengo un montón de salidas con probabilidades, es decir, que tengo 10 opciones, 20 opciones, existe algo que se llama el problema de la distancia. Imagínense que yo digo que el perro está en 1. ¿Ok? Aquí en el 1 está el perro. En el 2 está el gato. Y en el 3 está el loro. Y entonces, ¿por qué tendría más distancia el loro del perro que el gato? O viceversa. Entonces, aquí es un problema de distancia. Y para que no ocurra eso, pues se hacen por categorías. Y entonces, lo que yo hago, pues es asignar mejor el perro, el gato, el loro, y les asigno pues, probabilidades. Y entonces es cuando uso la posibilidad de software. Es por esa razón. Porque yo aquí no podría determinar distancia, que es mejor que es peor, entonces no podría decir una probabilidad. Esa es la razón de por qué uso una u otra función de activación. Y eso es importante en el momento en que se está siguiendo cosas. Pues puedes poner cualquier función de activación, o sea, no estás limitado. Estas son las más usuales, pero si te encuentras una función de activación que no sea lineal y que además sea fácil, bueno, sea, su derivada sea realmente sencilla, va a ser más usada. No está dicho que ustedes pueden hacer ejemplos prácticos. Tenemos un problema. Okay, gracias. Tenemos pregunta, espacio como por una pregunta más. ¿Quién? A ver, chicos. Listo. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Si por ejemplo, ya seguimos en la licenciatura, en mi caso, ya estoy como ya entrando a la etapa de las optativas. ¿Qué optativas podría usted recomendar en el caso de mates y de física que pueda dar como ese saltillo a meter un poquito más a eso? Depende, yo te voy a decir que depende de lo que quieras hacer, realmente. Porque yo cuando tomé mis optativas, de hecho, fui más optativas de las que debía. Tuve que meter un formatito para que tengan las más optativas. Y no sabía yo qué iba a hacer. Realmente mi idea era de que iba a hacer investigación. Cuando yo estaba aquí, dije, iba a ser profesor, voy a investigar. Y por esa razón, en algún momento pensaba que los investigadores obligan a llevar clases. Entonces yo, sí me puse un poquito por llevar esas optativas. Luego dije, pues igual también el mundo financiero se ve bueno. Y llevé las optativas de matemáticas financieras, que eran aquí. Luego también llevé algunas que son con matemáticos numéricos y algunas cosas para la programación. Entonces traté como que de llevar varias cosas que realmente no sabía. Cuando salí yo realmente sí me dediqué a la docencia. Fue lo primero que hice, estuve poco tiempo.
Por razones de que vino la pandemia y no tenía mi título, pues entré a trabajar con inversión. Como tal, era para inteligencia artificial. Después fue aplicar inteligencia artificial para la bolsa de valores. Entonces, o sea, uno nunca sabe dónde está. Justamente ahorita que mencionó eso, también el profesor comentó que usted se dedicaba al análisis cuantitativo y ahorita comentó también de los fondos de inversión. Pues creo que una meta interesante son los fondos conocidos como Citadel, Jane Street o también unos bancos, Goldman Sachs, JP Morgan. Entonces, mi tirada es esa, y como usted mencionó, que es así en lo que usted se desempeña en el mundo laboral y financiero, usted va a preguntar algún consejo. Justamente eso iba dirigida a mi pregunta. Yo lo que te voy a aconsejar si te vas para eso es que estudies algo de procesos. En serio, esa es la básica. O sea, ya la programación, todo lo demás lo puedes aprender, pero los procesos estocásticos no necesariamente. No sé en la escuela realmente quién se dedica a hacer eso. No sé si estoy en sala. Bueno, entonces sería hablar con a lo mejor algún curso o algo así y tratar de ver, porque sí, o sea, mi recomendación es esa. Porque todos estamos acostumbrados a usar distribuciones de probabilidad que no varían en el tiempo. Pero eso no se cumple, eso no es cierto. O sea, si hay efectos de memoria, si hay cambios, entonces tú puedes entrenar un modelo muy bien, incluso hasta hacer tus pruebas de decir, este es mis datos de entrenamiento, este es mi test, y decir, funciona súper bien. ¿Lo pones en la realidad? No. ¿Por qué razón? Porque realmente la PDG, bueno, la distribución de probabilidad de la cual proviene, varía en el tiempo. Entonces deja de ser válido. Ahora, eso no significa que no sirva para nada. Hay ciertas ventanas de tiempo en las cuales va sucediendo. Imagínate que tú tienes 100 datos y tú ya ajustaste de tu PDF. ¿Ok? Cuando tú ingreses el dato 101, 102, esta PDF va a cambiar, pero no va a cambiar tan drásticamente desde donde estaba. O sea, lo va haciendo de manera consistente. Y eso es algo que se aprovecha para ese tipo de cosas. O la otra, pues, como tal, es la definición de los procesos estocásticos, que dice que la derivada de XT es igual a la XT. Aquí puedes tener un drift más, y aquí da el movimiento, el ruido que tengas, más una función de tiempo. Y pues eso te sirve para modelar una serie de tiempo. Bueno, entonces, esta es la parte que sí es determinista, esta función sí es determinista, y esta es la parte de la teoría. Esta es la que te da problema. Pero, por ejemplo, incluso la serie de tiempo tiene tendencia. La serie de tiempo tiene ciertas características. Una cosa que le llaman la tendencia, que es básicamente, por ejemplo, si algo, aunque esto sí tiene cierto, como, digamos que es como el hecho de cuando tú metes movimiento browniano bajo una fuerza externa. Entonces sí sigue siendo un browniano, pero hay una fuerza externa allá abajo. Entonces esa es la parte de la tendencia. Luego tienes cosas que se repiten en el tiempo. Por ejemplo, el consumo de luz. Tú no sabes cuánta luz vas a gastar cada mes. Es algo completamente diferente a menos que tengas una telefonía. Pero cambia, o el gas o lo que sea. Pero lo que tú sí sabes es que consumes más luz en diciembre que el resto del año. Eso lo sabes. Entonces, esas también son cosas que se repiten en la serie de tiempo. Son cosas que sabes que van a ocurrir. No cuánto es su valor, sabes que va a ocurrir. Y la otra es el ruido estocástico, que es esta parte, que es la que es completamente aleatoria. Entonces, sí, entonces es Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos una vez más a